del libro de Isaías, que para mí es sumamente importante. Miren, fíjense cómo dice: venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Hay una traducción que este versículo lo pone diciendo: venid luego y arguyamos o discutamos. ¿Para qué le cito ese versículo? Pues para lo que hemos estado hablando. Nosotros tenemos la imagen y semejanza de Dios. Y según la Biblia, todos los seres humanos son iguales. Lamentablemente, la sociedad crea estratificaciones. De ahí es donde se crea la clase trabajadora, la clase profesional, la clase esto, la clase otro, y tantas estratificaciones. Desgraciadamente, en la iglesia también se ha producido eso. Existen estratificaciones. Cuando se produjo la diferencia de laicos y clérigos, yo creo que se le hizo un gran daño a la iglesia, porque se crearon dos grupos y el ser humano, por su tendencia a la arrogancia y a todas esas cosas, pues a veces idealiza personas. Y yo creo que también la iglesia es culpable de haber idealizado individuos y haber fragmentado la iglesia. Según la Biblia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y todos los miembros del cuerpo son iguales. Lamentablemente, a través de la historia se han hecho individuos, mujeres, hombres, que se les ha dado carácter especial dentro de la iglesia. Yo tengo un amigo que es pastor y un tipo de muy buena educación, tiene un doctorado en historia de la Universidad de Sevilla, y me dice que una vez él estuvo en una reunión donde había un predicador de estos que han idealizado en la televisión y que son como especie de oráculos divinos, ¿no? Y entonces él fue a acercarse para saludarlo, y cuando se iba a acercar, los guardaespaldas, porque hoy Pablo no tenía guardaespaldas, pero los de hoy sí tienen guardaespaldas, los guardaespaldas de él se lo impidieron y le dijeron: no te acerques, porque cuando él está bajo la unción, si tú lo tocas puedes morir. Y entonces él es puertorriqueño. Este amigo mío estudió en Sevilla, pero es de Puerto Rico, y él usó una expresión que se usa en Puerto Rico y dice: a rayo, a Cristo cuando lo tocaban sanaba, y a este cuando lo tocan mata a la gente. Los cristianos son responsables de eso, de haber entronizado personas en lugares especiales. Miren, hermanos, en la iglesia todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y según la Biblia, un miembro no le puede decir al otro miembro que no te necesita. Por ejemplo, se supone que el cerebro es lo principal. Pero fíjense, ¿cómo sabe el cerebro? Si no fuera por los ojos, ¿ustedes saben cuántos cabezazos se habría dado el cerebro? Hubiera chocado con las paredes. Porque el cerebro, con toda la destreza que tiene, está encerrado aquí adentro. Y son los ojos los que le dicen: mira, muévete, que hay una pared, ten cuidado que hay un escalón que te vas a caer. Entonces una vez el cerebro le dijo a los ojos: si no fuera por mí, que yo te interpreto todas las cosas, tú serías un ignorante. Y los ojos le dijeron: y si no fuera por mí, que yo te digo las cosas, tú no las podrías interpretar. ¿Y sabe lo que hizo el cerebro? Y dice: bueno, vamos a hacer un arreglo. Tú me sigues mandando las imágenes y yo te las sigo interpretando, y a partir de ese momento fueron muy felices. Un miembro del cuerpo no es superior al otro. Yo llevo, como les he dicho, más de medio siglo en el pastorado. Yo he descubierto que un pastor no es otra cosa que un miembro de la iglesia que hace un trabajo en particular. Yo hago este trabajo,
Pero fíjense, cuando yo vine aquí para hacer este trabajo, las sillas estaban acomodadas. Esto estaba iluminado. Yo lo único que vengo aquí, me siento, doy la clase y me voy. Entonces, ¿qué superioridad tengo yo sobre otra gente? Ninguna. Porque si yo llego y no está arreglado, ¿dónde doy la clase? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que los profetas, los apóstoles, son seres humanos, miembros del cuerpo de Cristo. Y nadie es superior a nadie. Nosotros no tenemos que doblegarnos ante nadie. Y cualquier persona, no importa qué posición le haya dado a la sociedad, si les dice algo, ustedes tienen el derecho a cuestionarlo. Pruébamelo con la Biblia. Hay gente que no se atreven porque si lo dicen bajo la unción, pues todo el mundo se intimida. No está bien, la unción está muy bueno, los temblores están muy buenos, las vibraciones están muy buenos. Pónmelo en versículos de la Biblia. ¿Es claro ese principio? Si eso la gente lo respetara, no tendríamos tantos problemas con los que tenemos. La hermenéutica le da a la gente las herramientas para trabajar con la Biblia. No existe en la iglesia ningún iluminado que pueda entender la Biblia mejor que otro si se dedica a estudiarla. ¿Ven la diferencia? Lo importante es tener las herramientas. Y ustedes no tienen, ni yo tengo, que doblegarme ante nadie. Lo que una persona dice que Dios le dijo, tiene que probarlo con versículos de la Biblia. Recuerden que es fundamental lo que yo les dije. A partir del momento en que el Nuevo Testamento se cerró, Dios no habla más en sentido conceptual. O sea, la doctrina está completa en el Nuevo Testamento. Y fuera del Nuevo Testamento, Dios nunca le dirá nada a nadie que sea distinto a lo que está escrito ahí. Ese principio es fundamental. Cualquier persona que lo diga, que lo soñó, que lo vio en visión, que lo sintió, no puede decir algo que no esté de acuerdo a lo que dice el Nuevo Testamento. Y este curso, la idea de este curso es darle a la gente las herramientas para que sepa lo que dice la fe cristiana. Es claro eso, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿No lo he dicho bien claro? ¿O está bien claro? Magnífico, magnífico. Es muy importante eso. Porque en algunos lugares yo voy y en la manera en que la gente me trata, me da la impresión de que ellos creen que yo soy la encarnación de ¿te das cuenta? Y yo no soy eso. Yo he luchado mucho, inclusive a mí no me gusta que me digan pastor. Y cada vez que cuando yo he sido pastor de una congregación, pastor, digo, cuando mi madre se entere que tú me cambiaste el nombre, te vas a buscar un problema con ella. Ella no me puso pastor a mí, me puso Gerardo. Y así es como yo me llamo. Porque cuando se ponen títulos y cosas, se crean distancias. Y la iglesia es una familia, donde no pueden haber distancias. Cuando usted entró por esa puerta, si usted es rico, si usted es pobre, si usted tiene un doctorado, si no tiene un doctorado, eso se quedó del lado allá de la puerta. Cuando entramos aquí, somos hermanos, miembros del mismo cuerpo, y nos acercamos a Dios de la misma manera. Nadie tiene, como dicen que tiene el presidente de donde yo vengo, un teléfono rojo que se comunica con todos los presidentes directamente. No. Todos nosotros tenemos el mismo acceso a Dios Todopoderoso. Y Dios no hace acepción de personas. Usted, si tiene una necesidad, no tiene que esperar que venga alguien de Chile a orar por usted. Que ese es un gran problema. Si otro día venimos para hablar de los dones del Espíritu Santo. Cuando la gente habla del don de sanidad, que más adelante lo vamos a tratar aquí. Cuando lleguemos a esa regla o a ese, será con más lujo de detalle, pero para ilustrar este punto, ustedes han leído
en Corintios que habla de los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjense, cuando ustedes buscan, hay versiones que la palabra don la tiene en letra cursiva. Hay versiones que no hacen eso, pero hay versiones que sí lo hacen. Cuando usted encuentre en la Biblia una palabra que está en letra cursiva, usan aquí la expresión letra cursiva, ¿verdad? Bien. No, porque en algunos lugares no lo saben, pero letra cursiva. Cada vez que en la Biblia una palabra aparece en letra cursiva, eso significa que en el manuscrito más antiguo esa palabra no aparece. Que es una palabra que han puesto los traductores porque ellos entienden por el conjunto del versículo que esa palabra debe de ir allí. Por eso, si usted lee literalmente ese versículo de Corintios, si lo lee literalmente basado en los manuscritos más antiguos, que son los que se consideran de más autoridad, no dice acerca de los dones espirituales, dice acerca de los espirituales. Porque la palabra don no aparece en los manuscritos que se consideran de autoridad. Quiere decir que lo que nosotros llamamos dones del Espíritu Santo, en el sentido correcto del Nuevo Testamento, son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre un don y una manifestación? Y piensen que pensar no duele. Recuerden que una vez que yo estuve aquí le dije que un profesor de la Universidad de La Habana le decía eso a los estudiantes. Muchachos, piensen que pensar no duele. ¿Cuál es la diferencia entre que diga dones del Espíritu Santo o manifestaciones del Espíritu Santo? Una diferencia fundamental. Un don es un regalo. Y si yo te regalo a ti estos espejuelos, es posesión tuya. Una manifestación es una aparición del Espíritu Santo. ¿Qué sucede? Que algunas personas hablan de personas que tienen el don de sanidad. Y es como que reside en ellos la capacidad de sanar. Eso es falso. Y es falso, fíjense, Dios es un Dios sabio, racional. ¿Cuál sería el problema en que Dios le diera a alguno de ustedes, depositara en alguno de ustedes la capacidad de sanar? ¿Cuáles serían los dos problemas? Cuando nos moramos se acabó la capacidad de sanar. No, un problema es la soberbia. ¿Tú sabes lo que es que uno de ustedes sepa que usted es el bravo de la película? Que usted es el que sana aquí. Ese es un problema para el orgullo. El otro es este. Suponga que yo tengo un dolor hoy aquí. Me dio un dolor aquí, me dio, como dicen en mi pueblo, una sirimba. Y entonces Margarita, que es la que tiene el don de sanar, no vino esta noche. Me fastidié. Y entonces usted me va a decir, pero mira Gerardo, no te preocupes, trata de no morirte porque vamos a llamarla para que mañana ella venga. Dios no hace esas cosas. Nadie aquí tiene como algo posesivo don de nada, ni de lengua, ni de sanar, ni de profetizar, ni de sabiduría, nada. Los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. Y nosotros que somos su cuerpo, a discreción de Dios, Él escoge el vehículo que quiere, la noche que quiere. O sea, si Dios quiere hablarnos esta noche proféticamente, Él no tiene que decir, ven acá y don Juan está esta noche aquí porque él es el que tiene el don de la profecía. No vino don Juan. Bueno, no se lo puedo decir a la gente, pero voy a esperar que don Juan venga el domingo porque tengo urgencia de decirle a esta gente una cosa. No es así, hermanos. ¿Por qué hace Dios eso? Para que sepa que todos somos iguales. Que aquí nadie tiene el sartén agarrado por el mango, ¿sabe? Que todos somos iguales. Y eso para mí yo creo que... Pero nosotros hemos hecho gente, ¿te das cuenta? Y una vez fui pastor de una iglesia y una señora me dijo que qué es lo que estaba pasando. Me dice, Gerardo, ¿qué es lo que pasa? Que no hay manifestaciones del Espíritu Santo, los dones no están en operación.
Yo le dije, mira, yo no tengo ni la más remota idea de lo que está pasando. Porque como yo no administro ese departamento, no sé lo que está pasando. ¿Se dan cuenta? Porque alguna gente cree que yo soy... No, mira, ¿y por qué no hay manifestaciones del Espíritu Santo? Pues yo no tengo la menor idea de por qué no las hay. Porque yo no administro eso. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que Él reparte a cada uno como Él quiere. Pues consulta con Él porque no está repartiendo, chicos, porque yo no soy el que hago los repartos. ¿Se dan cuenta? Claro. ¿Cuál es la desventaja de eso? ¿Cuál es la desventaja de yo ser como yo soy? Bueno, que para la gente eso no funciona. Porque yo soy un hijo de vecino como otro cualquiera. Y lo que funciona para la gente es todo ese aparato, toda esa coreografía. Yo no digo ustedes, pero en otros lugares. Si en lugar de yo llegar y sentarme ahí, yo entro por otra puerta, como entran los médicos en su oficina, ¿te acuerdas que no entran por donde entran los pacientes? Yo entro por allá, y en el momento, y las luces están apagaditas, y en el momento que yo salgo de este cuarto con una bata grande, ustedes se impresionan. Entonces el ser humano es fácil de impresionar, pero aquí estamos para estudiar, y para estudiar sabiendo que lo que yo sé lo puede saber cualquier persona, y que todos tenemos el mismo acceso, y que todos podemos desarrollar el mismo dominio de la palabra de Dios, para no depender de nadie, respetar a todo el mundo, pero no someternos a nadie. Porque se ha dicho que el que se arrodilla ante Dios Todopoderoso no tiene que arrodillarse delante de ningún hombre. ¿Es claro ese principio? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer todos estos días. Herramientas para que cada uno pueda trabajar con la palabra de Dios y desarrollar independencia, autonomía espiritual, relación con Dios y con la iglesia, respetar a todas las personas. Yo respeto al tesorero de la iglesia, al pastor, al copastor, al anciano, yo respeto a todo el mundo, pero no considero a nadie superior a mí, porque entre iguales no hay superiores. Y el trabajo mío es ese, desarrollar esa idea, porque ha creado mucho problema en la iglesia cristiana el idealizar personas y hacerlas como que ellos tienen una relación con Dios especial, que tenemos que ir a través de ellos para hablarle a Dios. Una vez una señora, donde yo era pastor en New York, me dijo, pastor, porque ella era una señora que no le pude quitar esa idea, pastor, hay un enfermo que quiere que usted vaya al hospital a orar por él. Yo le dije, ¿por qué no vas tú? Dice, no, porque quieren que vaya el pastor. Y le dije, ven acá, ¿qué puedo hacer yo por él que no puedes hacer tú? Sí, pero quieren al pastor. Le digo, mira, yo no tengo problemas con ir, pero con lo que tengo problemas es con que crean que yo le puedo hacer algo que no le puedes hacer tú. Es clara esa idea. Y cuando ustedes estudian la Biblia se van a dar cuenta de que eso es así. Que todas las posiciones y todas estas cosas las ha creado la sociología de la iglesia, pero no la Biblia. Somos un cuerpo. Eso no quiere decir que a usted le va a faltar el respeto a otras personas. No quiere decir eso. Usted va a respetar cada persona en su lugar, pero todos somos iguales. Y este estudio nos va a ayudar a llegar a esas conclusiones. Mire, vamos a la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Ya ustedes tienen los papelitos que le dio el párroco, le dio los papelitos, ¿no? Bien. La 3. Anoche trabajamos con la 2. Sí. No. Sí, no, pero la trabajé ayer, recuérdense que fue. Por eso, pero yo les dije a ustedes, les leí el pasaje de Juan 6:52, donde dice que si comieres mi sangre, y lo expliqué. Y expliqué también Génesis 6:12. En Génesis 12 quedamos. Hasta ahí era la regla 2. Ahora vamos a la regla 3. Fíjate, mira, oye, cogieron rápida la lección de hoy, porque mira ya como me cuestionan y me discuten.
funcionó la idea, ¿sabes? Anoche estaban calladitos y ahora mira cómo están peleando y discutiendo. No exageren la cosa, ¿sabes? Porque todavía yo... Oye, qué rápido aprenden que esta gente, ni que fueran cubanos, muchachos. Miren, la regla número 3. ¿Qué dice la regla número 3? Basar el análisis a la luz del sentido que el resto de las palabras que componen la oración indican. Fíjense, cuando ustedes están estudiando un idioma, cualquiera que sea el idioma, una de las cosas con las que se empieza a estudiar un idioma es dándole un vocabulario. Eso es fundamental en el estudio de un idioma, ¿no? Se le va dando un vocabulario. Cuando usted está estudiando un idioma y ya sabe unas cuantas palabras y va a leer un documento en ese idioma y hay una palabra que usted no conoce, pero si usted conoce las palabras que le rodean, por las palabras que le rodean, usted determina el sentido de la palabra que no conoce. Y si ustedes están estudiando francés o inglés o chino, lo que sea, ustedes se van a dar cuenta de que eso es así. Esta palabra no la conoce, pero como conoce las 3 o 4 palabras que le rodean, el conjunto de la oración te explica lo que significa esa palabra. Ahora, esta regla dice que uno tiene que basar el análisis a la luz del sentido que el resto de las palabras que componen la oración indica. Yo les voy a leer a ustedes varios pasajes donde va a ocurrir la misma palabra. Y ustedes se van a dar cuenta que por el conjunto, esa palabra no puede tener el mismo significado en todos los pasajes. Miren ustedes los pasajes, si los quieren anotar. Uno está en Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Otro está en Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31. Y otro está en Judas, versículo 3. Ahora, yo les voy a leer estos 3 pasajes. En los 3 pasajes ocurre la misma palabra, pero el conjunto de la oración modifica el sentido de esa palabra. Miren ustedes los pasajes. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. El próximo pasaje dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y el último pasaje dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuál es la palabra que ocurre en los 3 pasajes? Están perdidos en el desierto sin cantimplora. La palabra que ocurre en los 3 pasajes es la palabra fe. Fe. Oye, les voy a tener que dibujar las cosas que yo a ustedes. Fe. En los 3 ocurre la palabra fe. Miren ustedes. En el primero dice: tenía fe para ser sanado. En el segundo dice: dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y en el tercero: por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fe, fe y fe. Pero fe no significa lo mismo en los 3 pasajes. ¿Qué es lo que le da el sentido a la palabra? Fe. El conjunto. Cuando dice aquí: tenía fe para ser sanado, ¿cuál es la diferencia? Dando fe a todos con haberle levantado los muertos. ¿Y cuál es la diferencia? La fe que ha sido una vez dada a los santos. En el primer pasaje
Y se dan cuenta aquí que eso no es que yo me lo imagino, que yo lo sueño, que yo lo siento, sino que es un problema de la estructura del idioma. Y por eso yo les dije que el idioma es importante. El idioma es la parte más importante de cualquier cultura. En cualquier cultura, el idioma es la parte más importante. Fíjense, en el primero que dice, tenía fe para ser sanado. Fe allí, vaya, por la fuerza de la estructura gramatical, fe allí significa una disposición, una aceptación de que puede producirse lo que él espera. Entonces, fe allí significa el estado del alma, de la mente, en la cual yo acepto que puede producirse lo que yo deseo que se produzca. Pero cuando dice, dando fe a todos con haber levantado de los muertos, no puede ser la misma cosa. Y aquí es un término legal, que me imagino que en España lo usan. Cuando un notario dice, doy fe. Entonces, en un pasaje, fe es una disposición del alma, una aceptación de la posibilidad de que eso ocurra. En el otro, fe significa testimonio. Dando fe a todos con haber levantado a los muertos es lo mismo que decir dando testimonio, atestiguando, avalando la idea. Pero en el otro, por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no puede ser ninguna de las dos cosas. La fe una vez dada a los santos es ¿qué? Fe allí, ¿qué significa? Vaya, por el conjunto. Lo que pasa es que la gente no piensa. La fe una vez dada a los santos es el conjunto de doctrinas, conjunto de ideas. Entonces, en uno es disposición, en uno fe puede cambiarse por creer, creyendo que podía ser sanado. En el otro se puede cambiar por testimonio, dando testimonio con levantar de los muertos. Y en el otro, sistema de creencias, sistema teológico, sistema de doctrinas. Ahora, ¿cómo yo llegué a esas conclusiones? No es una revelación. Llegué a esas conclusiones sencillamente por el conjunto de las palabras. La oración. Cuando uno habla o uno escribe con coherencia, es como tejer. Y una palabra está conectada con otra. Y entonces la fuerza del tejido de la oración obliga a cada palabra a tener un sentido particular. ¿Se fijan cómo yo llegué a esa conclusión? No hay misterio en esto, no hay nada sobrenatural, sencillamente la capacidad de pensar, de analizar, de criticar. ¿Es claro? Bien. La regla número 4. La regla número 4 dice que uno debe de interpretar cada texto dentro de su contexto. Eso es sumamente importante. En la mayoría de los casos, un texto no contiene una idea independiente. Por esta razón, aislarlo sería quitar uno o varios de los puntales que sostienen el pensamiento. A la gente le gusta mucho sacar versículos aislados. La Biblia es un tejido. Y usted no puede sacar un versículo, porque un versículo está amarrado al otro versículo. Y si usted hace eso, puede sacar ideas que no son parte de la Biblia. Cada texto está amarrado a otro texto. Y para uno interpretar un texto, tiene que tener en cuenta el conjunto. ¿Se recuerdan lo que yo les dije anoche? A lo mejor ya se les olvidó. Pero bueno, yo les dije anoche que uno tiene que ver dónde empieza la idea y dónde termina la idea. Porque cuando usted saca de contexto una idea, puede entenderlo mal. Déjenme ponerle un ejemplo.
Si un hijo mío, o por lo menos uno de los hijos que Carmita dice que yo tengo, sí, porque es un acto de fe. Sí, sí. Ustedes se ríen, pero yo no le expliqué eso una vez a ustedes. Ya se les olvidó. Ya se les olvidó. Recuerdan que yo una vez les expliqué a ustedes eso de los hijos de Carmita y los hijos míos. Para que un hombre sepa que los hijos que da a luz su mujer son de él, ¿qué dos condiciones tiene que satisfacer? Piensen que pensar no duele. Como yo lo llevo todo a un nivel crítico, miren, para que un hombre diga con certidumbre, estos son mis hijos, ¿qué dos condiciones tiene que haber satisfecho? Número uno, no, olvídese eso, ni las pruebas genéticas prueban nada, chicos. Tú sabes lo único que dicen las pruebas genéticas. La gente se cree, no, mire, las pruebas genéticas lo único que excluyen la paternidad, pero no la afirman. Lo que uno puede hacer una prueba genética es decir, este no es hijo de ese hombre. Pero no pueden decir es hijo de ese hombre. Porque la prueba genética dice, este puede ser hijo de 1000 hombres que tienen estas características genéticas. ¿Ves que eso de prueba genética es un mito? Bien, miren las dos condiciones. Número uno, contraer matrimonio con una virgen. Y número dos, no separarse de ella ni para comprar el periódico en la esquina hasta que dé a luz. Porque si tú vas a la esquina a comprar el periódico, en 10 minutos, tú no sabes lo que puede pasar, muchachos. Si ese no es un proceso de 3 horas, ese es un proceso... ¡pac! Entonces, yo satisfice la primera condición. Yo contraje matrimonio con una virgen, pero no estuve con ella 24 horas al día hasta que dio a luz. O no, hasta que concibió. Entonces un día Carmita me dijo que estaba en estado y yo acepté que era de mí, por fe. Porque como yo no estuve con ella todo el tiempo, ¿cómo sé yo, chico, que no se metió alguien en la casa? Pero como yo creo en su honestidad, pues por fe yo he aceptado que son hijos míos. ¿Ofende eso a Carmita? No, la honra. La honra, porque eso dice qué confianza tengo yo en su integridad que no necesito una prueba genética. Entonces, pues, yo los he criado como si fuera su padre. Miren, entonces, uno de esos muchachos, supónganse ustedes se ríen, pero ¿es verdad o no es verdad? ¿Verdad? Eso es irrebatible lo que yo les acabo de decir a ustedes. Bien, ahora fíjense, uno de los hijos que Carmita dice que yo tengo, entonces viene a mi casa con drogas, con mercancía robada. Y yo le digo, eso aquí no entra a esta casa. No, papi, que mira, que yo lo tengo que tener aquí, porque aquí vivo yo lo voy a poner en mi cuarto. No, es que ese es tu cuarto, pero que ese cuarto pertenece a esta casa donde aquí tú no puedes, aquí no entra nada robado. Que sí, que yo lo tengo que tener, porque yo conozco, mis amigos lo tienen en su casa. Tus amigos tendrán lo que tú quieras, pero en esta casa no. Pues si eso no puede entrar, me voy yo de la casa. Y yo le digo, pues te vas de la casa. Y en ese momento entra una visita. Y entra en el momento en que yo le digo, te vas de la casa. ¿Con qué impresión se va esa persona? Gerardo botó a su hijo de la casa. Porque la persona tomó, te vas de la casa fuera de contexto. Si la persona tuviese toda la conversación, tendría una idea diferente. En la Biblia, cuando usted saca un texto de su contexto, puede tener una idea que no es la que debe tener. Y yo me doy cuenta que muchos predicadores sacan de contexto. Para el que cree todo es posible. Ya se fastidió la cosa. Porque si usted está enfermo y le dice al Señor, sáname, y no se sana,
¿Cuál es la conclusión lógica? Si para el que cree todo es posible y usted le pide a Dios que se sane y no se sana, ¿cuál es la conclusión lógica? Que usted no tiene fe. Pero es que, ¿qué es lo que la Biblia dice? Ese texto, para el que cree todo es posible, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis, los cogen aislados y se lo dan a la gente. ¿Te das cuenta? El que ata una cosa aquí, la atan allá. Y aquí todo el mundo está atando, ¿te das cuenta? Y yo veo que atan, pero nadie, todo el mundo está suelto. Porque yo he visto eso. Yo he entrado al cuarto de un hospital, donde un hombre acaba de orar. Y yo oigo que él le dice a la enferma y a los familiares, ya está sana. Nada más falta que vengan los médicos a certificarlo. A los 2 días la han movido de ese hospital a un hospital con más recursos. Y a los poquitos días murió la persona. Y yo lo escuché a él orar y atar la enfermedad y declarar sano, porque la gente aquí tienen a Dios amarrado con un collarito por aquí, lo arrastran a Dios para aquí, lo arrastran para Dios para acá, y señalan esto, y atan esto, y sueltan aquello, y reprenden esto, y afirman esto, y eso es un desastre. ¿Ustedes creen que un Dios, como el Dios que nosotros tenemos, le va a dar a ninguna persona la autoridad de hacer esas cosas por su cuenta? Sabiendo Dios cómo es el ser humano de soberbio, de altivo, ¿le va a dar ese poder? No. ¿Cuál es el contexto de todas las promesas del Señor? Cuando dice, todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Lo que ates en la tierra lo atarán en el cielo. Para el que cree todo es posible. ¿Cuál es el contexto que amarra todo eso? Piensen. No, tener fe tampoco, ni ayunar tampoco. No, esa cosa. ¿Cuál es el contexto de todas esas promesas? Si demandáramos algo según su voluntad, Él nos oye. Y la Biblia dice que Dios sana, pero que Dios sana no es un asunto de fe, chicos. Que Dios sana es un asunto de lógica. Que Dios sana no es un asunto de fe, es un asunto de razón. El ingeniero que diseña un coche, cuando el coche rompe, no lo podrá arreglar. Por ejemplo, Emilio es mecánico profesional. Entonces, el coche mío rompe y Emilio lo arregló. ¡Qué milagro! Emilio lo arregló. Chicos, si él es mecánico, tú, ¿qué es lo que se espera de él? Eso no es ningún milagro, tú. Si Dios nos hizo, no nos podrá sanar. Ese es el problema que yo tenía con los empastes dentales de los evangelistas, que oraban y se daban empastes. Yo tenía problemas serios con eso. Porque un empaste, ¿qué es lo que es un empaste lógicamente? Dicen empaste aquí, ¿verdad? Cuando te rellenan una muela. ¿Qué es lo que está diciendo un odontólogo cuando empasta una muela? Una confesión de impotencia. Le dice, mira hijo, lo mejor que yo puedo hacer es rellenártela. Yo todavía no he inventado cómo yo hago que te nazca una muela. Dios nunca haría esa confesión. Dios tiene las piezas de fábrica. Y Dios, si quiere, puede poner una nueva muela como puso la primera. Pero nunca la va a rellenar. Claro que Dios puede sanar. Pero Dios no sana a todo el mundo. Hay gente por la que usted ora, ayuna, da ofrenda, hace todo y se muere la persona. Porque Dios es soberano. Y Él sana al que le da la gana. Y al que no da la gana, pero se lo lleva el cáncer o se lo lleva qué sé yo qué otra cosa. ¿Dios puede librar a sus hijos? Claro que los libra. Pero ¿a cuántos hijos se lo han comido los leones? Leí yo en una revista que unos misioneros australianos en la India
La mujer estaba en Australia haciendo no sé qué cosa, el marido y los hijos estaban durmiendo en una vagoneta, no sé cómo le dicen aquí, un van de eso, durmiendo ahí. Vinieron una gente contraria a la fe cristiana, amarraron las puertas por afuera para que no las pudieran abrir. Le echaron gasolina y le pegaron candela y los quemaron allá adentro. ¿Dónde estaba Dios? ¿Ustedes quieren muerte más ridícula que la de Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Porque la oración, según la Biblia, no es una llave mágica que Dios nos da para que la usemos a nuestra discreción. Es una llave que Él nos da para que abramos las puertas que Él quiere abrir. Y las que Él no quiere abrir, no hay quien las abra. Entonces usted no puede sacar un texto de su contexto, porque cuando sacas un texto de su contexto, te estás corriendo el riesgo de la frustración. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Yo lo pedí en oración y creí cuando lo pedí y no se produjo. ¿Falló Dios? ¿Falló la Biblia? No. Tomaste ese versículo y lo sacaste del contexto bíblico. El contexto de ese versículo es todo lo que pidiéremos. Según su voluntad, Él nos dará. Por eso es que el preámbulo de la oración cristiana es establecer qué quiere Dios en la vida nuestra. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. ¿Es claro eso? ¿Capich? O aquí hay super fe ahora, que no, que todo. Deje eso, que eso no existe. Eso no existe. Dios es soberano. Y Él tiene la última palabra en sanarme o no sanarme. Por eso es que yo no tengo la fe esa que tiene la gente de que no me va a pasar nada malo. Yo espero que no me pase. Y yo me cuido como gallo fino para que no me pase. ¿Te das cuenta? Ahí yo tengo un amigo en Almanza, Paco, que él sabe que me gusta el queso manchego y figúrense usted en Almanza, que es la región de La Mancha, me gusta el queso manchego. Y yo me hartaba de queso manchego antes, cuando yo venía a España, un pedazo, y queso manchego, pero del curado, ¿sabe? De ese masculino, no de ese de medio wichihuachi, no, queso. Y me comía mi pedazo grande de queso con mi copa de vino, muchacho, el paraíso terrenal. Pero establecieron que tengo arterias tupidas. Yo tengo 3 arterias tupidas. Si no se han destupido ya, o si no se han tupido más. Pero yo le voy a dar el último dato médico que yo tengo. No sé si la cosa ha cambiado para mal o para bien. Pero una arteria está tupida al 30%. Otra está tupida al 60% y otra está tupida al 100%. Y no se pueden tocar. Porque esa que está bien tupida está calcificada. Y si me la tratan de estupir, me desbaratan eso y me voy para el más allá. Y como todavía no sé a qué parte del más allá yo voy a ir, pues prefiero quedarme en el más acá. Entonces, fíjense ustedes, cuando yo supe eso, a mí me chequearon creo que como 9 especialistas para ver el asunto, inclusive el que dicen que es el más bravo en Madrid leyó las cosas, y en Houston y todo esos lugares. Dieta, no me pusieron dieta. Uno de ellos, que se supone que es uno de los mejores que hay en Miami, me dijo a mí, dice, mira, tú has vivido, hasta aquí has vivido así, sigue viviendo así, no te preocupes de más nada. Parece que él dijo, ya a los 70 y pico años, muchachos, que no te preocupes, si ya a ti lo que te quedan son 2 estornudos nada más. Entonces, no sé si me lo dijo por eso o por qué. Pero yo entonces a otro, que yo conocía de mucho tiempo, profesor de la Escuela de Medicina ahí en Atlanta, me dice, bueno, si tú quieres, reduce la grasa si quieres. Pero sí. Entonces yo he reducido el queso. Y entonces me dice Paco que me compra queso manchego. Pues come. Digo, Paco, no, pues come no. Pues usted come, pero ¿qué te compra el queso? Bueno, también yo te lo agradezco, pero come, nada más a comer eso. Y Paco, el que empuja no se da golpe, chico.
Yo nada más me como un pedacito ahora para probarlo y converso con el queso y le digo las buenas aventuras que tuvimos antes, pero que ya ahora tenemos que cambiar nuestra relación. Sí, porque hay gente que se molesta por lo que no puede hacer lo que podía hacer. Yo no, yo disfruto la memoria de cuando lo hice. Y entonces un pedacito sí, porque tampoco vamos a cortarla así radicalmente, ¿tú entiendes? No, porque yo lo llevo todo a números. Una dieta de esa de campo de concentración me da hasta 120 años de vida. Una dieta con licencias me da hasta 110, yo negocio esos 10 años. ¿Tú entiendes? Y por eso que yo me doy mis licencias de como esto y como lo otro, que no lo como todos los días, pero lo como de vez en cuando. Porque ¿quién soy yo para que no me dé lo que le da a cualquier ser humano? ¿De dónde yo saqué la idea de que yo soy Superman, chico? O que soy el hijo privilegiado de Dios. Dios no tiene hijos privilegiados. Dios me puede sanar. Mi fe no está en que no me va a pasar algo malo. Mi fe está en que a mí solo me va a pasar lo que Dios sabe que yo puedo tolerar. ¿Ven la diferencia? Y por eso es que cuando yo salgo de mi casa, yo lo dejo todo arreglado. Todos los pagos están hechos. Todas las cosas están hechas como si yo no fuera a volver. Y al salir de mi casa, Carmita, la persona que me lleva al aeropuerto, y yo tenemos una oración muy sencilla. Señor, gracias por el privilegio de servirte. Ayúdanos a serte útiles. Que lo que está atesorado en la eternidad de tu amor tome lugar. Y ahí nos queda fuera nada. Dios tiene un plan eterno, un plan de amor. Y en su soberanía, puedo morir en un accidente de aviación, o me puede matar un terrorista, o pueden pasar cosas porque yo voy a lugares peligrosos, pero Dios sabe todas las cosas. Pero cuando me dijo él de venir aquí, yo no oré para ver si venía o no venía, porque ¿a qué me invitó él? A enseñar. ¿Qué es lo que yo hago? Enseñar. Entonces yo no creo que, si yo voy y le digo, Señor, mira, me invitaron de Gijón para un curso, ¿tú crees que voy o no voy? Me dice, chico, pero ¿por qué tú me estás preguntando eso? ¿A qué te llamé yo? A enseñar. ¿A qué te llamaron ellos? A enseñar. Pues no fastidies preguntándome que si vas o no vas, chico. ¿Tú entiendes? Vete y se acabó la historia. Sí, porque la gente hace esto como más misterioso, y no, que están buscando la voluntad de Dios, y algunos, parece que esa voluntad está tan escondida porque nunca la encuentran. Cada vez que me encuentro con ellos, estoy orando que Dios me dirija, chico. ¿Y cuándo es que te va a acabar de dirigir, chico? Ahora, cuando me invitan de un lugar peligroso, ya es otra cosa. Me invitaron de un lugar que se llama en el Perú Tingo María. ¿Hay algún peruano aquí? Todavía no ha aparecido ningún peruano. Oye, con tanta gente que tú tienes aquí, no tienes ningún peruano, chico. Bueno, Tingo María, ahí mataban a los pastores, muchachos. Los mataban dentro de la iglesia, los terroristas, traficantes de droga. Entonces me invitaron a ir a una reunión de pastores allá. Ah, espérate, eso hay que consultarlo. No, espérate, porque eso no es Gijón, tú, donde se come bien. No. Entonces sí, yo le pedí al Señor dirección. Y nunca se cristalizó la cosa. Miren qué bueno. No, porque yo soy cubano, pero no me chupo el dedo. Y una cosa es una invitación a Gijón y otra cosa es una invitación a Tingo María, chicos. ¿Tú entiendes? Son dos invitaciones diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es soberano. Entonces, tú no coges un texto fuera de su contexto. ¿Es claro eso? No te agarres de una promesa, mira todo lo que está alrededor de la promesa. Porque no hay ninguna promesa que no esté condicionada. Y lo que pasa es que la gente quiere lo bueno y no lo malo, que es el gran problema que tiene la sociedad hoy. Estando en Madrid, yo hace unos años escuché en la televisión que en España, o por lo menos en Madrid, hay una asociación para ayudar a los padres a quienes sus hijos les pegan. Eso es inaudito en España. Pues yo soy hijo de español. ¿Por qué está pasando eso? Los padres españoles están intimidados hoy y no se atreven a poner el cascabel al gato. ¿Te das cuenta? Entonces, los hijos españoles, y no sé aquí cómo está en Gijón, tienen derechos, pero no tienen obligaciones. Y eso pasa donde yo vivo. Donde yo vivo pasa eso también. Esta es una sociedad
con derechos, sin obligaciones. Y eso no funciona. Nosotros vamos a la destrucción. La relación cristiana, según la Biblia, es una relación de pacto. Y pacto en la Biblia tiene un sentido jurídico, de contrato. Las promesas de Dios están sujetas a las condiciones de Dios. Y si tú no satisfaces las condiciones, no tienes derecho a las promesas. Y eso Cristo lo dijo claro. Yo oigo en las iglesias que oran por cuanta gente. Mire que tengo una amiga que es espiritista, que es esto, que es santera, y me ha pedido oración porque tiene un hijo en la cárcel. Y la gente ora. Eso no es bíblico. Cristo dijo que el pan de los hijos no se le da a los perrillos. Para tú tener derechos con Dios, tienes que tener obligaciones con Dios. Y si tú no tienes obligaciones con Dios, no tienes derechos con Dios. Tan fácil como eso. Pero cuando sacas las promesas de contexto, pues tú sacas los derechos, los privilegios, las ofertas sin las obligaciones. Yo no tengo que pedirle a Dios arrastrándome en el piso. No. Yo tengo derechos con Él. ¿Imaginan ustedes al padre que el hijo venga y le diga, mira papá, está en invierno, los zapatos los tengo rotos, está lloviendo aquí en Gijón y me va a dar resfriado y tú me podrías comprar para el zapato, señor? Chico, ¿para qué lo trajiste al mundo? Ahora, si tu hijo es un hijo contumaz y rebelde, que se busque los zapatos él. ¿Es claro eso? Entonces, este principio dice que tú nunca sacas de contexto un texto. Están amarrados. Y te llevas el paquete completo o lo dejas completo. Está claro, ¿verdad? Y si no está claro, pues yo lo siento, pero es así. Miren ustedes, vamos a versículos de la Biblia para ampliar esta regla. Miren cómo dice, 1 Corintios capítulo 14, versículos 20 al 25. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Cuál es el problema que presenta ese versículo, ese pasaje? Que en iglesias pentecostales es un desastre esto, ¿sabes? Y yo trabajo con todas, las pentecostales y las no pentecostales, pero esto se desconoce en la mayoría de las iglesias pentecostales que yo conozco. ¿Cuál es el problema que eso presenta? Fíjense, léanlo con cuidado. No le pasen por así como si estuviera quemando la casa. Miren. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos, o sea, no creyentes, o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Cuál es el problema que eso presenta? No, dice, fíjense lo que dice el pasaje. Déjenme ponérselo más líquido. Las lenguas son señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Si ustedes hablan lenguas, cuando entre un incrédulo dirán que están locos. ¿Cuál es el problema? O sea, estos 100 euros son para ti, pero no te los voy a dar.
Una contradicción. Óyeme, si las lenguas son señal a los incrédulos, ¿delante de quién se van a hablar, chicos? Delante de los incrédulos. Entonces, si tú me dices a mí que si la hablo delante de los incrédulos, va a decir que estoy loco, pues entonces ¿para qué me las da? ¿Se dan cuenta del problema? ¿No se han dado cuenta del problema? Es un problema claro. Y yo voy a iglesias pentecostales de todo el mundo habla en un idioma que nadie entiende. Y entonces después cuando acaban de dar, dicen aleluya, amén. Y digo, pero ¿y cómo están diciendo amén si no entendieron lo que dijo, chico? Pero todo el mundo dijo amén. Y tú dijiste amén, sí. ¿Tú entendiste? No. Y entonces ¿por qué lo afirma lo que está diciendo el tipo? A lo mejor le está diciendo una cosa mala. Y en Corinto hubo gente que habló mal. Y el apóstol dice que nadie que habla por espíritu de Dios llama a Jesús anatema. Porque en la iglesia de Corinto era una iglesia donde venían gente pagana. Y algunos hablaban por el Espíritu Santo y otros posesionados por el demonio. Y por eso es que Pablo dice eso. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí es donde viene el uso del contexto. Miren ustedes. Por lo cual, sigue diciendo, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Cuando tú tomas el total, el contexto, ¿a qué conclusión llegas? Y esta no es la conclusión de una denominación, es una conclusión hermenéutica, sana. Después que ustedes leyeron o escucharon todos esos pasajes, ¿cuál es la conclusión? Muy simple. Las lenguas son señal al incrédulo si son interpretadas. Y si no son interpretadas, se constituyen en escándalo, en tropiezo. Y dicen, esos están locos. Me invitaron a esa iglesia en París. Yo creía que eran franceses. Y hablaron una lengua que yo no entendí. ¿Para qué me invitaron? Entonces, según este pasaje, las lenguas son señal al incrédulo cuando esas lenguas tienen interpretación. Porque en este pasaje la profecía no es otra cosa que un mensaje en lenguas interpretado. ¿Es claro? Ajá. ¿Y de dónde saca yo estas lenguas para poder hablar? ¿Cómo? ¿De dónde saca yo estas lenguas? No, ese es el asunto, que son idiomas. Y una de las cosas en Pentecostés que llamó la atención fue que la gente escuchaba hablar en la lengua de ellos. La lengua se constituye, porque este es el otro asunto, y yo lo digo con todo respeto, pero en algunos lugares no son lenguas, son hábitos de la gente, un hockey poki dominoki que nadie entiende. Cuando la Biblia habla de lengua, habla de idiomas. O sea, no son lenguas que no se entienden. Y hay casos donde ha habido el testimonio de una persona que ha escuchado hablar en su propio idioma a alguien y ha creído que esa persona habla su idioma. Y cuando ha ido a conversar no han podido conversar porque no habla su idioma. Entonces ahí hubo el testimonio de que esa persona
habló un idioma que no conoce. Por lo tanto, Dios fue el que le dio la capacidad de hablar en ese idioma. Ahora, en algunos casos, cuando no hay interpretación, a lo mejor es un idioma que solo Dios conoce. Porque es cuando dice que es entre Dios y la persona. Y ahí es donde viene la enseñanza al principio. La primera iglesia que yo asistí cuando tenía 5 años, es una iglesia que llaman, en Estados Unidos lo llaman los Quakers, que es los amigos, le dicen en algunos lugares. Pero eso fue cuando yo era niño, 5 años. Pero la iglesia que yo fui ya cuando era un adolescente, que es la que yo entiendo bien, fue una iglesia pentecostal, una iglesia de las Asambleas de Dios en Cuba. Y yo tuve la experiencia de hablar en lenguas, en una manera muy crítica, porque yo me quedé huérfano. Y ya cuando era un adolescente pensé que la compañía para la que mi padre trabajaba en La Habana me podría ayudarme a estudiar, lo que fue, y me fui para La Habana. Y en La Habana me puse como un poco ansioso, como alterado de mi sistema nervioso, y hablé con el pastor de la iglesia. Y el pastor oró por mí, y yo no entendí lo que él dijo, pero después que él oró por mí me dijo: yo creo que el Señor te está llamando al ministerio. Y para mí eso era chino, porque yo no sabía lo que era eso. Y dice: debes de regresar a tu pueblo, hablar con tu pastor y que Dios ahí te oriente. Como yo tenía de mi niñez la idea de Jonás, que se lo había atracado el pez ese, yo dije, bueno, aunque yo no entiendo lo que este hombre dice, yo lo voy a seguir. Pero cuando salgo de allí y paseo, hay un lugar que no sé cómo estará ahora, pero en ese tiempo, en la década del 50, el Paseo de los Presidentes en La Habana era un lugar majestuoso. Y yo estoy caminando por allí y digo, muchacho, ¿qué es eso de servir al Señor si aquí es donde está mi futuro? Y cuando yo dije eso, el mismo estado de ansiedad me agarró otra vez. Y dije, no, espérate, a mí no me va a pasar como Jonás, que se lo tragó el animal aquel. Si el pastor ese dice que me vaya, yo me voy, aunque yo no entienda esto. Yo era un adolescente. Me voy para mi ciudad. Y cuando le explico al pastor, el pastor dice, yo no sé por qué viniste, porque tu futuro está allá. Digo, ahora sí estoy arreglado yo. Ahora sí estoy hecho yo. El pastor de allá me manda para acá y el de aquí me dice que me vaya para atrás otra vez. Y digo, ahora sí está bien esto. Entonces, un hombre de la iglesia, mayor que yo, se puso a decirme cosas que me amargó la vida. La gente no se da cuenta cuando personas de la iglesia hablan con alguien nuevo y le pueden enfermar la vida. Y yo dije, si esto es iglesia, aquí no se me ha perdido nada a mí. Yo dejo todo esto y me voy para La Habana otra vez. En esa iglesia tenían la costumbre, el pastor, de antes de despedirnos, tener un momentito de oración, unos minutitos, que tú te quedabas sentado en tu asiento o te arrodillabas allí en lo que llamaban el altar o en un murito que había alrededor del templo y 5 minuticos y el pastor despedía el culto. Yo me arrodillé allí para hacer mi última oración. Digo, de aquí me voy yo porque aquí no se me ha perdido nada a mí. Si esto es el cristianismo, a mí no me interesa. Cuando me arrodillo, siento como una sensación electrificante. Yo pensé que era calambre porque estaba mal arrodillado. Digo, a lo mejor estoy aquí puesto en una posición y los músculos se me han fastidiado. Entonces me cambié de posición, pero no se me quitó el asunto. Y lo peor fue que de momento no entiendo lo que estoy orando. Aunque yo estaba orando en voz baja, pero yo me oía. Y cuando no entiendo lo que estoy diciendo, digo, ahora sí que me fastidié. Por tanta tensión, he perdido la razón y estoy delirando. Un susto, pero seguido al susto, una calma absoluta y una certidumbre y una paz. Cuando me levanté de allí, yo sabía, sin haberlo entendido intelectualmente, lo que Dios quería de la vida mía. Y hasta el día de hoy, que ahora voy a cumplir 76 años, hasta el día de hoy
no me ha apartado. No se ha apartado de mí esa certidumbre. Pero aquí es donde viene la enseñanza de la iglesia. Una persona tímida como era yo, que cuando a mí me hablaban me dijo, tú vas a servir al Señor. ¿Y qué es lo que es eso? No dar testimonio, predicar, no, a mí eso no me gusta servir al Señor porque eso me da vergüenza. Si servir al Señor es limpiar el templo, ayudar aquí, yo eso lo hago. Y el Espíritu Santo, tú quieres el Espíritu Santo, ¿y qué es lo que es eso del Espíritu Santo? Tú quieres el bautismo, ¿y qué es lo que es el bautismo tú? No, que el Espíritu Santo entra en ti. Digo, no muchacho, ni loco eso. Porque aunque yo nunca hice nada, cosa mala, yo no he visto la droga, a mí nadie me ha encontrado borracho. La única novia que yo he tenido es Carmita, la única esposa que he tenido es Carmita, por eso yo no escribo mi testimonio, porque nadie lo va a leer. Los testimonios que se leen son los del que mató a un policía y se robó un banco y era terrorista y traficaba con droga, pero el testimonio mío, ¿quién lo lee, chico? Un tonto que ¿sabes lo que tú entiendes? Bien, pero a pesar de eso, yo tenía la noción de que el Espíritu Santo era sagrado y yo era un pecador. No me interesa eso. No por falta de reverencia. Pero entonces cuando tengo esta experiencia, en el próximo culto, muchachos, parece que me quise quedar con el culto y ahora no fue bajito, ahora en voz alta las lenguas. Vino el pastor, me puso la manito así, encima, me dijo, Gerardo, esa experiencia que estás teniendo, una experiencia contigo y con Dios. No hace falta que lo hagas en voz alta. Sigue disfrutándola, pero en voz baja porque tenemos que seguir con las cosas que vamos a hacer aquí en el culto. La buena enseñanza. Al principio. Sigo apreciando esa experiencia. Y yo he estado en iglesias donde no es la norma hablar en lengua y en la plataforma yo he tenido la experiencia otra vez de hablar en lengua y nadie me ha escuchado. Porque aquí la Biblia dice que eso es para contigo y para con Dios. Y si Dios quiere que eso sea público, las interpretará y dirá en el idioma de esa iglesia lo que Él quiere decir. Porque Dios no le va a hablar en chino a ustedes. Ahora, ¿cómo uno aprende eso? ¿Se dan cuenta? El contexto es fundamental. ¿Es clara la norma? No está enredado. Entonces, son idiomas. Cuando tienen un uso público. Pueden ser idiomas que solo Dios conoce cuando tienen una función privada. ¿Cómo? El verso 1 del capítulo 13 dice, si hablas lenguas humanas y angélicas. Por eso. Y luego el 14 dice, el que habla en lengua extraña habla misterio, o sea, porque habla de Dios. Aparte de las lenguas que tú has dicho, también hay lenguas angelicales. Sí, yo he tenido la experiencia de no entender lo que digo, pero Dios sí lo entiende. Y Dios sí te enrumba. Ahora, cuando es para el consumo público, aquí tiene que ser en el idioma que ustedes hablan. O una interpretación. Es claro ahora, ¿verdad? Bien. Vamos a ver cómo andamos del tiempo. Perfectamente bien. Miren ustedes. Entonces, la próxima regla es la regla número 5. Establecer el propósito del documento. Buscar el porqué de lo que se dice. Averiguar si existen razones especiales para tal declaración, si su enseñanza es particular o específica. Cuando tú lees la Biblia, tienes que preguntarte, ¿cuál es el propósito de este documento? ¿Por qué se escribe esto? ¿Cuál es la razón? Esa es la primera cosa. Fíjense, en algunos pasajes la razón está explícita, como en el pasaje de Juan, primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la primera carta de Juan? ¿Por qué la escribió él? ¿Para qué la escribió? ¿Cuál era su motivo? ¿Cuál era su propósito? A él lo dice aquí al empezar.
Estas cosas os escribo ¿para qué? Para que creáis en el Hijo de Dios y para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces sabemos que su propósito es comunicarnos a nosotros que tenemos vida eterna. Pero a veces no está tan claro. Y entonces uno tiene que trabajar con el pasaje y averiguar en el pasaje la razón. Fíjense ustedes. Hechos capítulo 15, versículos 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ahora, este pasaje es el que usan las iglesias para no comer morcilla. Pues de sangre. Es una lástima, porque yo hoy he comido unas morcillas, muchachos. Oye, tú nunca me habías llegado a ese sitio, chico. No, ¿qué me vas a llevar? Yo dije, ¿por qué? No, sí, pero es que no me llevaste. Óyeme, eso fue nunca las había comido así. ¿Cómo es que se llama eso, Emilio, que nos dieron allí? No. ¿Cómo? Enversado. Bueno, una cosita ahí que fríen la morcilla con unas hierbitas y unas cosas. Ay, muchacho. 15, 19 al 21. Pero aquí dice que no se puede comer sangre. Y entonces de ahí es donde muchas iglesias prohíben la morcilla. Claro, desde un punto de vista químico, a mí una vez una muchacha me dijo una cosa que dije, ¿para qué me dijiste eso, muchacha? Ella era profesora de química. Y yo dije, pero no me tenías que haber dicho eso. Y por un tiempo me fastidió hasta que yo pude limpiarme de eso. Pero me dijo, de Ávila, porque ellos en algún lugar me dicen de Ávila, no me dicen general, de Ávila, ¿cómo tú vas a comer morcilla? Digo, porque dice, mira, te voy a dar químicamente lo que es eso. Dice, mira, comer morcilla es comerse el filtro del lavadero. Y cuando yo pensé, tú sabes que eso, el filtro ese que cuando tú lo sacas tiene un montón de cosas así. Mientras tuve esa imagen en la mente, muchacho, no pude comer morcilla hasta que luché con la mente y borré el filtro del fregadero, muchacho. Pero es verdad, porque la sangre es eso. La sangre es la que filtra todas esas cosas. Bien. Pero no, morcilla es bien bueno, muchacho. Una fabada, muchacho, unas morcillas con las que comí hoy, eso es una riqueza. Pero este versículo dice, no, que es pecado. Pero aquí es donde viene la ignorancia. Fíjense, lean el pasaje con cuidado, miren. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea, los gentiles, porque los judíos no hacían estas cosas. Entonces cuando entraron los gentiles a la iglesia le dijeron, díganle que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, que no sean idólatras, que no forniquen, que no coman ahogado. Y ahogado es el animal que muere por asfixia. O sea, en la comida judía, los kosher, las gallinas hay que cortarle el pescuezo para que se desangren. Matadas así, torcido el pescuezo, eso es comer algo ahogado. O algún animal que se ahogó en el río. Está prohibido aquí. Y sangre. O sea, la sangre o los derivados de la sangre. Está prohibido para los gentiles. Ahora, fíjense, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Ahora, ¿cuál es la palabra clave en ese pasaje? Recuérdense, miren cuál es la regla. La regla que estamos estudiando es establecer el propósito del documento, buscar el porqué de lo que se dice, averiguar si existen razones especiales para tal declaración, si su enseñanza es particular, y a particular o específico es lo mismo, ahí me equivoqué, particular o universal.
quiten la parte esa. Oye, primera vez que me equivoco yo, muchachos. Sí. No. Particular o universal. Eso es específico, es que me equivoqué. Es raro porque yo nunca me equivoco, pero bueno. No, chico, mira. Espérate, mira. Es que yo soy cubano. Mira, cuando dos españoles conversan y no están de acuerdo, ¿qué es lo que dicen? No estoy de acuerdo con tu opinión. Un cubano que se respeta nunca va a decir eso. ¿Saben cómo dice un cubano? Usted está completamente equivocado. Mira, aquí tengo aquí. Ahora no estoy solo, ¿sabes? Porque antes tú nada más me tenías aquí brasileros y venezolanos y cosas de esas, chicos. Ya era tiempo que me tuviera gente mía aquí para que me respalden. Pero bien, entonces parece que me he mezclado mucho con ustedes y me equivoqué. Pero no. Ahí es, si es particular o universal. ¿Cuál es la palabra clave? Hoy no les voy a moler maíz. Tienen que moler. ¿Cuál es la palabra clave? No. No. ¿Cuál es? Es una palabra, no son 10 palabras, una sola palabra. ¿Cuál es la palabra clave? Ay, sí, yo creo que estoy perdiendo mi tiempo aquí yo. Se lo voy a leer el pasaje una vez más y si no lo entienden le voy a hacer un dibujo. Miren, espérense, miren una vez más. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Habla en castellano, esto está en español. Tampoco. Ay, mi madre. Me doy por vencido, se la voy a decir la palabra. Yo creo que la próxima vez que tú me invites sí voy a orar por dirección si vengo o no vengo. Miren, hermanos, ¿por qué? ¿Qué significa porque en nuestro idioma? Razón. Entonces, la razón de este pasaje es que Moisés tiene quien lo predique los sábados en la sinagoga. No es que Dios está en contra de la idolatría, no es que Dios está en contra de la fornicación, no es que Dios está en contra del ahogado o de la sangre. Ustedes van a hacer esto porque Moisés tiene gente que lo lee todos los sábados. Está diciendo, en virtud, en razón de que ustedes viven en una comunidad judía, por respeto a esa comunidad, ustedes se van a abstener de estas cosas. Ahora, aquí es donde viene porque, aunque dice eso ahí, yo como morcilla y como sangre y como ahogado, porque yo me como un animal, no importa que le torcieron el pescuezo, se ahogó en el río. Yo me lo como de todas maneras. Y me lo como aunque se lo hayan dedicado al Dios de qué sé yo cosa. Porque para mí, tú sabes lo que le pusieron ahí la comida al Dios. Está bien, chico, pero si yo acepto que eso químicamente se ha modificado, yo acepto que el Dios ese tipo es un ídolo, chico. Dame acá la comida antes que se enfríe. O no me gusta la comida fría. No, pero se la pusieron al ídolo. Sí, pero ¿y qué importa, chicos? El ídolo no se mete con eso. Eso es lo que enseñaba Pablo, y vamos a ver pasajes más adelante así. Entonces Pablo dice al apóstol, o dice aquí este hombre que se pone de pie, hermanos, como estamos entre judíos, en respeto a esta gente, vamos a abstenernos de estas cosas. Sí. ¿Y es que los judíos tenían licencia para hacer esas cosas? No, los judíos no las hacían, y por eso. Por ejemplo, los judíos no practicaban estas cosas y entonces los gentiles que se convertían por respeto a los judíos no debían de hacerla. Sí, pero ahora,
¿Qué sucede? Miren aquí la conclusión. ¿Por qué es que yo como morcilla? Porque la razón de prohibirlo es el contexto en que vive esta gente. Como yo no vivo en ese contexto, si la razón de la prohibición es la presencia de la comunidad judía, al no estar presente esa comunidad, caduca el mandamiento. Y entonces yo puedo fornicar, yo puedo ser idólatra, puedo comer ahogado y puedo comer sangre. Desde un punto de vista estrictamente hermenéutico, si esta prohibición está basada en esta circunstancia, al ausentarse la circunstancia, caduca la prohibición. ¿Es claro el principio? No, muy fácil. Ustedes van a abstenerse de esas cosas debido a esta circunstancia. Ausentándose la circunstancia, caduca la prohibición. Sí, según este pasaje, ustedes pueden fornicar, pueden ser idólatras, comer sangre y comer ahogado, porque ustedes no viven en esa circunstancia. Es como decir, historia española, ustedes no van a hacer estas cosas porque Franco lo prohíbe. Muerto Franco, lo podemos hacer. Franco no está vivo. No, pero vamos, para que ustedes vean cuál es el rigor de la hermenéutica. Porque ya yo sé que algunos están desesperados. Pero el rigor de la hermenéutica, y por no atender a estas cosas es que se meten tantas ideas raras en la iglesia. Ahora fíjense, entonces, yo me pregunto, sí, este pasaje, la vigencia de la prohibición se la da la circunstancia de Moisés. Ausente la circunstancia, caduca la prohibición. Pero entonces yo me pregunto, sí, en este pasaje, según este pasaje, yo puedo fornicar, puedo ser idólatra, comer sangre y ahogado. ¿Por qué? Porque yo no vivo en la circunstancia que vivía esta gente. Pero la Biblia tiene mandamientos circunstanciales, como este caso, y mandamientos universales. Entonces, al revisar el Nuevo Testamento, la prohibición de la fornicación se repite y la prohibición de la idolatría se repite. Pero lo que no se repite más nunca en el Nuevo Testamento es ni el ahogado ni la sangre. Y por eso yo no fornico, yo no soy idólatra, pero como ahogado y como sangre. ¿Vieron? Pero hay personas que siguen prohibiéndose la sangre porque lo leen aquí. No. Esto caduca cuando no está presente la circunstancia. Pero en el resto, así como hay mandamientos circunstanciales, hay mandamientos universales. Y entonces la idolatría está prohibida universalmente. Y la fornicación también. Usted levantó su mano. Claro. Y entonces somos libres de la libertad que Dios nos da de comer. Y claro, efectivamente, yo sí me di cuenta que los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, porque Jesucristo lo voy a repetir, es lo que sí está prohibido. Pero en cuanto a comida... Claro, pero que entonces, en este pasaje, luego se repite la fornicación en otros lugares, se prohíbe. Y la idolatría. Pero yo no soy idólatra por este pasaje, porque según este pasaje yo puedo ser idólatra y puedo fornicar. Pero existen pasajes paralelos que prohíben la fornicación y Claro. no se puede tomar un solo pasaje para decir yo hago esto y cambiar la opinión. Sí, no, pero la idea, a ver si la explico mejor. La razón de este pasaje es la presencia de la comunidad judía. Ausente la circunstancia, caduca el mandamiento.
Sí. O sea, este pasaje permite... No, fíjense, para que está en el rigor hermenéutico. La regla dice averiguar si el mandamiento o el pasaje es universal o particular. ¿Cuál es el propósito del pasaje? El propósito es consideración a la comunidad judía. La vigencia es particular. Se ausenta la circunstancia, caduca el mandamiento. Ahora, yo quiero saber, porque el que es honesto no busca cómo esconderse. Estas 4 cosas se repiten en la enseñanza universal, solo 2 de ellas. Pero alguna gente sigue prohibiendo la morcilla basado en este pasaje. Y este pasaje solamente prohíbe la ingestión de sangre dentro de esa circunstancia. Ausente la circunstancia, la morcilla queda a discreción de la gente. Si le gusta, la come, porque no tienes que comerla. Pero lo que no puedes es prohibirla. Y una de las cosas que yo me doy cuenta en la iglesia es que la gente confunde sus gustos con los gustos de Dios. Y mi función de pastor es solamente decir lo que Dios dice. Mis gustos son particulares. Hay cosas que a mí no me gustan, pero que yo no se las puedo imponer a la iglesia donde pastoreo. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente a mí no me gustan, pero yo no soy Dios. La autoridad de la iglesia, la autoridad del magisterio de la iglesia, del pastor, del predicador, del maestro de la escuela dominical, está limitada por las Sagradas Escrituras. Y ustedes no pueden, yo no puedo prohibir lo que Dios no prohíbe. Puede que a mí no me guste. Yo voy a lugares donde como ellos hacen las cosas a mí no me gustan, pero no se las puedo prohibir. ¿Por qué? Porque mi gusto y el de Dios no es lo mismo. Es más claro ahora. Entonces yo no fornico y no soy idólatra porque la enseñanza general de la Biblia, eso está prohibido. Pero estas otras 2 cosas no se producen más. Es claro, ¿verdad? Bien, miren ustedes. Que hay mandamientos para un momento o situación concreta. Eso, hay mandamientos que son, y uno tiene que ver. Sí, dígame. Bueno, que lo que usted dice, lo que dijo ahorita, de que, por ejemplo, si usted ha sabido que han ofrecido una comida a un ídolo tal, usted la come, y entonces viene el versículo donde Daniel cuando ofrecieron la comida a los ídolos, y sus amigos, Daniel y sus amigos no comieron esas comidas por no contaminarse. Ajá. Usted dice que la puede comer, y creo que me lo explique. Sí, yo lo explico con mucho gusto. En el caso de Daniel, parte de su cultura y del mundo aquel es como cuando Moisés rechaza el mundo egipcio. El comer la comida allí era participar de ese culto. Si yo estoy en un lugar y la comida me la ofrecen para que yo me identifique, la rechazo. Pero si sencillamente llego a un lugar, no hay otra comida, me la como. Si comérmela no me identifica con el culto. Es claro ahora, en la comida no hay ninguna maldad. Que más adelante vamos a llegar a una regla donde Pablo explica eso. El ídolo nada es. Ahora, si para comerla yo tengo que participar del culto, no la como, prefiero morirme de hambre. Eso. Pero si sencillamente se acabó todo aquello allí, ya acabaron la fiesta y la parranda, y yo llego con hambre y quedo esa comida, me la como. Porque el aceptar que esa comida está diferente después que se la presentan al ídolo, antes de presentársela, yo estoy aceptando que el ídolo es algo. Y la Biblia dice que el ídolo nada es un muñeco. ¿Es claro ahora? Bien, ahora si me identifico con el culto, no lo hago. Además, el resto de los versículos en la Biblia o bien contradicen o bien apoyan un versículo
versículo que se podría sacar fuera de su contexto, es decir, que tenemos otros pasajes más para saber si realmente sigue la Biblia insistiendo en ello o contradiciéndolo para que... Sí, sí, cuando la gente habla de contradicciones, son problemas de interpretación. O sea, y entonces, por eso que yo me pregunto, ¿esta es una circunstancia o esta es una cosa general? No, no es general. Es la circunstancia. Pero las otras dos cosas están dentro de la enseñanza universal de la Biblia. La idolatría está prohibida y la fornicación está prohibida. Si usted levantó la mano. Sí, quiero leer aquí en el capítulo 8 de 1 Corintios lo que Pablo habla respecto a los ídolos, dando respuesta a lo que la hermana dice. Capítulo 8, en el verso 4 dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La respuesta respecto a los ídolos. Sí, y nosotros vamos, en una de las reglas que vamos a estudiar, vamos a trabajar con ese pasaje, con más detalles, de cómo es que las cosas se hacen y de lo que se llama en la iglesia, lo que se llama pecados de conciencia. O sea, en sentido formal, conceptual, existe un solo pecado. Pero entonces hay situaciones donde la conciencia de una persona pecaminosa hace pecaminosa una conducta. Pero lo que es pecaminoso para mí no tiene la autoridad de imponérselo a la gente. Pero cuando lleguemos a una regla, ese pasaje lo vamos a atender con lujo de detalles, de cómo uno puede trabajar con estas cosas. Ahora miren, otro pasaje dentro de esta misma regla. Capítulo 11 de Primera de Corintios. Déjame ver, no sé si me va a dar tiempo. Aquí hay una pizarra, me dijiste, ¿verdad? Que casi seguro que la voy a tener que usar, la pizarrita esa. Ojalá que sea una pizarra buena y no una de esas del tercer mundo, ¿sabe? ¿Usted levantó la mano? ¿Levantó la mano? Uy. Bueno, mientras me traen la pizarrita esa que... 1 Corintios capítulo 11. Usted levantó su mano, a ver, dígame. ¿Cómo? Ah, bien. Eso está en los Hechos 15, 19 al 21. Ahora miren, fíjense aquí. Muy importante este pasaje. Miren, capítulo 11 de Primera de Corintios, empezando en el versículo 1. Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis, en este pasaje está específico. Pablo escribe esto porque él quiere que ellos sepan. ¿Qué es lo que él quiere que ellos sepan? ¿Se dan cuenta? La regla dice averiguar el porqué, el propósito del pasaje, la razón del pasaje. Entonces dice Pablo, después que los saluda y los alaba, dice, pero quiero que sepáis. Entonces ya cuando tú sigues leyendo, tú lees con esta idea en la mente. ¿Qué es lo que Pablo quiere que yo sepa? ¿Se dan cuenta? Porque la gente lee la Biblia como generalizando. No. Hay una enseñanza específica. ¿Cuál es la enseñanza específica? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, este pasaje ha creado muchos problemas
Y de ahí muchos basan el machismo y que el hombre es esto y el hombre es lo otro. Y en algunas iglesias las mujeres tienen que limitarse a respirar, porque no pueden hacer más nada. Hay iglesias donde la mujer lo único que puede hacer es respirar. El hombre es el cheche de la... Y hay hogares donde el hombre es, porque aquí dice cabeza. Mala interpretación. Cuando dice aquí la Biblia que el hombre es cabeza de la mujer, fíjense, cabeza se usa en qué sentido. Miren, hermano, estudiar la Biblia es hacerse preguntas. No hace falta un cerebro especial. Hace falta el hábito de la crítica, el hábito del juicio, del análisis. Cuando dice aquí, cabeza, ¿en qué sentido se usa cabeza? ¿En el sentido jerárquico o en el sentido funcional? El estudio no es otra cosa que la aplicación de la mente, del cerebro, pensar, criticar, analizar, tomarse el tiempo. No es leer el Salmo 91 al acostarte para que no te den pesadillas. No. Es pensar. Estudiar la Biblia es disectarla, desarmarla, hacerse preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa aquello? Entonces, cuando Pablo dice cabeza, ¿qué sentido tiene eso? Porque para nosotros cabeza es el que dirige, es el principal. Ahora, aquí no puede ser eso. Sí, pero ¿por qué no puede ser jerárquico? ¿Por qué no puede ser el que manda? Porque dice, a mí creo que dice que cada uno tiene su parte. No, tienen que leer el pasaje. Es que Cristo es la cabeza del hombre. Sí, pero ¿cuál es el problema teológico? Se lo voy a leer una vez más. Tienen que pensar, adiestrarse a la crítica, al análisis. Miren, no, les voy a leer una vez más, fíjense. No, miren cómo dice. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Cuál es el problema teológico serio si cabeza aquí se usa como jerárquico, como mando? No, hermanos, miren, pero si está claro ahí. Pero miren. Y Dios la cabeza de Cristo. ¿Qué problema presenta eso? Que hubiera inferioridad entre Cristo y Pues ahí está la cosa. Entonces no puede ser jerárquico, porque si Dios es la cabeza de Cristo, Cristo y Dios no son iguales. y el hombre y la mujer tampoco, entonces por consiguiente igual. Ahí es donde viene el asunto. Ahí es donde viene el asunto. Tiene que ser en sentido funcional. ¿Es claro ahora? En sentido de función, de llevar a cabo una función, no en el sentido de importancia. Ahora, ¿por qué escogió Dios al hombre como cabeza de la mujer y no escogió a la mujer como cabeza del hombre? ¿Dónde en la Biblia Dios justifica? Piensen porque se van a equivocar. ¿Dónde la Biblia enseña la razón que tiene Dios para que el hombre sea cabeza de la mujer y no la mujer cabeza del hombre? ¿Dónde, cómo valida Dios eso? ¿Cómo lo justifica? ¿Dónde está el pasaje que justifica eso? No, me tiene que dar el pasaje donde Dios justifica la razón por la que Dios escogió al hombre como cabeza de la mujer y no a la mujer como cabeza del hombre. ¿Dónde está? En ningún lugar, chicos. En ningún lugar. Dios hizo eso porque le dio la gana. Porque tenía que escoger a uno de los dos y dijo, Tim Marín de dos pingües, cucaramá, caratítere fue, el inglés tiró la espada y mató al 43. No hay ninguna razón para que el hombre sea cabeza de la mujer. Ninguna razón.
Dios tenía que escoger uno de los dos, porque según la Biblia nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo Dios. Según la Biblia, y aquí es donde ustedes tienen lo que yo les di al principio, cuando lean la Biblia tienen que leer la opinión de Dios y la opinión de la cultura. Según la cultura, en algunas culturas hay superioridad, según Dios no. Nos hizo a su imagen y semejanza, varón y hembra los hizo. No hay diferencias. No existen diferencias intelectuales entre el hombre y la mujer. Algunas culturas, por someter a la mujer, que no les permiten la educación, no les permiten eso, pues han hecho de la mujer como un ser inferior. Pero hay mujeres que tienen un índice intelectual superior al de algunos hombres. La capacidad administrativa. Miren, yo conozco familias que si en lugar de ser el hombre la cabeza de la mujer hubiera sido la cabeza del hombre, no tendrían los líos que tienen. Hay familias que si la mujer hubiera sido la que dirige, tendrían su piso propio, tendrían ahorros en el banco. Porque hay mujeres que tienen una capacidad superior al marido en lo que se refiere a la administración. Que decían que era el sexo débil. Eso pasó a la historia. Miren, yo estuve con uno de nuestros hijos en California. Él estudiaba esa cosa de arte, de eso, cosa esa de... No, del asunto de la... No era Kung Fu, era una cosa de esa, de guerra de esa, con unos artes japoneses de eso. Qué sé yo cómo se llama la cosa. La cuestión era que él me llevó allí un día y óyeme, y había una muchacha delgadita, todavía la recuerdo, una rubita delgadita, un poquito alta pero delgadita, con su trajecito eso que se pone, esas cosas, y venía un hombre y la muchacha lo tiraba contra el piso. Ay, mi madre. Y el tipo se paraba y venía otra vez desenfrenado y la muchacha sin esfuerzo, allá va el hombre. Yo dije, óyeme, a este le va a pasar como el viejo que le dieron golpe en el bar y llegó a la casa llorando y todo fastidiado. Y el hijo le dijo, papá, ¿qué le pasó? Nada, que en el bar. Me dijo, a mi padre nadie le pega, vamos para allá para el bar. Y fueron para el bar. ¿Quién le pegó a mi padre aquí? Pues yo le pegué a tu padre. ¿A que tú no le pegas? ¡Pah! Y le volvió a pegar. Pégale otra vez. ¡Pah! Dice, papi, vámonos de aquí que te van a matar. Yo a ese hombre le hubiera dicho, pero tú eres estúpido, chico, salte de aquí ya. La muchacha sin esfuerzo. Miren, estar casado con esa mujer, el marido yo me imagino que no se atreve ni a levantar la voz, muchachos. Ya la mujer, eso es cuento chino Manila. La mujer puede ser igual en todos los renglones al hombre. Lo que pasa es que nuestra cultura pues le enseña, ¿tú entiendes? Por ejemplo, una muchacha que está sola y hay un charco de agua, el muchacho lo brinca. Pero si hay un hombre por allí, se hace como torpe, ¿tú entiendes? Para que el hombre coge. Cuando una goma se le vacía, un caucho se le vacía. Si la mujer está sola, lo cambia rápido. Pero si hay hombre, tú como que no sabe coger las herramientas ni nada. ¿Por qué? No seas bobo, chico, para que se la cambien. Porque eso le pasó una vez que habían 5 personas, 4 hombres y una mujer, arreguindados de una soga. Y se iba, ya la soga parece que se iba a romper porque no aguantaba el peso de las 5 personas. Entonces empezaron a discutir quién era el que se tiraba, soltaba la soga y para salvar a los otros. Y uno dijo que tenía una compañía, el otro dijo que tenía esto, el otro dijo... Entonces la mujer dijo, no se preocupen, no tienen que discutir. Yo estoy acostumbrada a sacrificarme. Como madre uno se sacrifica por sus hijos, como esposa y esto, lo otro. Yo me voy a soltar para que ustedes se salven. Y cuando ella dijo eso, muchachos, los hombres aplaudieron. ¡Bravo! Y se cayeron. Y la mujer les dijo, las mujeres somos sacrificadas, pero no estúpidas. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿Que hay mujeres estúpidas? Claro que hay mujeres estúpidas. Como hay hombres estúpidos. Que hay mujeres malas administradoras, como hay hombres malos administradores.
Entonces, cabeza aquí no significa jerarquía, significa función. Para que todo funcione bien, tiene que haber una cabeza. Por eso es que hay líderes en la iglesia. Un pastor no es superior al resto de la gente de la iglesia, pero su función pastoral le da a él la autoridad de la dirección. El tesorero no es superior, pero es el que lleva los libros, hace todas las cosas. Quiere decir entonces que la función no tiene que ver con superioridad, sino para que la cosa funcione. Ahora, miren, son las 10 de la noche, se acabó el tiempo. La próxima cosa que vamos a hacer mañana, y es bien importante, es que entonces esta idea Pablo la incorpora en símbolos sociales. Y mañana vamos a usar la pizarrita esta y vamos a explicar eso. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Mañana, Dios mediante, vamos a ver cómo es que esto se pone en su contexto social.